Hola, ¿cómo están? Bueno, y en esta sección, que es la sección de aplicando la estadística, les voy a mostrar otras dos áreas de incumbencia y nos van a contar dos profesionales de esas áreas qué es lo que hacen ellos como profesionales psicólogos. Y vamos a poder, de su relato, de su descripción, poder extraer los ejemplos necesarios para fundamentalmente dar cuenta del dato, de esta naturaleza tripartita de unidad de análisis, propiedad de esa unidad de análisis y estado que asume esa variable para esa unidad de análisis. Les voy a presentar en primer lugar a Cecilia, es una colega, ella ejerce en privado, es psicóloga de niños y adolescentes y es, digamos, una de las áreas de incumbencia más común dentro del imaginario de los estudiantes. Buenas tardes, mi nombre es María Cecilia Lascano, yo soy licenciada en psicología, trabajo en un consultorio particular, atiendo a adolescentes y niños que son derivados por otros profesionales de la salud, por la escuela, porque sus papás consultan en un sitio web en donde figuro como profesional. Las derivaciones y la forma de llegada a la atención es variada, con la particularidad también de que algunas veces son derivados a tratamiento por indicación de algún dispositivo de la justicia. Bueno, por supuesto que tratándose de niños y adolescentes, la primera entrevista en la consulta es con los papás, a quienes se les explica qué es lo que se hace con un niño, más allá de que algunas veces son los adolescentes los que demandan. De todas maneras, la primera entrevista ya está pautada así, se hace con los papás exclusivamente. Y luego se pauta un horario de entrevista para los niños o los adolescentes según sea el caso. La edad es de demanda de atención. Bien, justo se cortó el audio donde Cecilia iba a comentar una de las variables interesantes en el trabajo de todo profesional, que es la edad a quienes se les brinda el servicio. A veces es importante, ¿por qué? Porque hablamos de niños y adolescentes y edades muy, muy tempranas dan cuenta de un cierto problema en un niño que no tiene los recursos como para tramitar aquello que le ocurre igual que un adulto. Así que bueno, fíjense que no estamos hablando de los casos particulares de Cecilia, del caso clínico particular, sino que estamos hablando en general de lo que es la clínica de niños y adolescentes. Cuando ella hablaba, se me ocurrió pensar en que claramente, ¿sí?, su unidad de análisis, las entidades, los sujetos sobre los que recaen siempre esas propiedades a las cuales uno desea investigar, analizar, describir, son claramente niños y adolescentes. Aparecían dos características, dos propiedades respecto de esos niños y adolescentes muy claras en su descripción de la tarea clínica. Una es cómo llegan y otro es con quién trabajas. Bueno, ¿cómo llegan? Sería la variable. Asume valores muy diversos, decía ella, muy variados. Son derivados de otros profesionales, que puede ser un pediatra, que puede ser un psiquiatra, son derivados de la escuela es un gran derivador a edades escolares. Puede ser que también hayan consultado el sitio web donde ella está inscripta, o puede ser que a veces haya derivaciones judiciales que le piden a los padres que realicen un trabajo terapéutico con sus hijos, ya sea por temas de tenencia, de adopción, en casos de filiación, en casos de divorcio, de separación.
Y la otra variable importante que aparece en la descripción que Cecilia hace de la clínica, que es quiénes participan. Porque en el caso de niños y adolescentes, no solo son los niños y los adolescentes los que participan, sino también los padres. Los padres tienen un papel fundamental y obligatorio. Ustedes saben que, o lo van a aprender, por ley debemos dar cuenta de nuestras acciones a quienes tienen la tutoría de estos niños y adolescentes. En mi caso particular, mi área de incumbencia es el área forense, por ejemplo, y a quienes debemos dar cuenta del trabajo con los adolescentes, yo trabajo con los adolescentes, es al juez que interviene en la causa que le asiste al adolescente, porque es su tutor y es en manos de él el que está ejercida la potestad respecto de ese adolescente. Entonces, Cecilia nos trae este otro valor de la variable importante en la variable quienes participan. Bueno, les voy a traer ahora otra descripción, otro relato de otra colega. Esta colega tiene un trabajo completamente diferente al de Cecilia, pero también vamos a poder analizar de su relato esto que estamos viendo acá, la estructura del dato, sobre quiénes recae su trabajo, qué aspectos sí aparecen como relevantes y qué estados, qué valores asume esa variable. Esta colega trabaja también con nosotros en la cátedra. Hola, mi nombre es Josefina, yo soy psicóloga, trabajo en la línea 144 de atención a mujeres en situación de violencia que pertenece al Ministerio de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. La línea funciona las 24 horas, los 365 días del año. Estamos a cargo 70 operadoras, de las cuales la mayoría somos mujeres. Recibimos llamadas por distintos motivos, asesoramiento, emergencias, mal funcionamiento institucional o otras consultas. En general las llamadas se reciben, se da asesoramiento, las mismas duran entre 5 minutos, que son las situaciones de emergencia, a 30 minutos más o menos de promedio. Las llamadas las recibimos de toda la provincia de Buenos Aires, en su mayoría Lomas de Zamora y La Matanza, que son las localidades que más se reciben llamadas, y en tercer lugar La Plata. Estas llamadas se derivan a territorio, le decimos nosotros, es decir, a distintos estamentos que abordan la situación de problemática donde se encuentra la mujer, o se derivan a equipo de seguimiento que cuenta la línea. Bueno, y los que trabajamos en esta problemática y sobre todo por las características de estar en llamada, sufrimos de... Bien, se cortó el video justo cuando Josefina estaba hablando ya no de la misma unidad de análisis que hablaba antes. Al principio Josefina hablaba de esas personas a quienes está destinado el servicio. Esa es su unidad de análisis. Esos son los sujetos sobre los que recaen, ¿sí?, las características, las propiedades que desea describir. Sin embargo, hacia el final del relato aportó una nueva unidad de análisis. Luego se cortó el audio, pero ahí ya comenzaba a virar y hablar ya no de las personas con necesidades por temas de violencia, sino de las personas, los operadores que asisten a esas personas que llaman y que les ocurren cosas particulares, sensaciones de angustia, impotencia, malestar, la situación física de estar horas sentadas atendiendo el teléfono. Entonces, ese es otro tipo de investigación. Algo muy importante que ocurre en estos relatos, que ustedes fíjense que cuando estamos hablando y describiendo el área de incumbencia, se habla de lo que ocurre para todos los casos de clínica de niños y adolescentes, para todos los casos de llamadas. Esta característica de ser la estadística un conjunto de técnicas científicas
específicamente destinadas a un gran número de unidades de análisis. Ni Cecilia ni Josefina nos cuentan casos particulares. Ese es otro tipo de indagación, es otro tipo de estudio con otro tipo de técnicas, técnicas del caso, técnicas de tipo cualitativa, técnicas clínicas. Nosotros estamos aprendiendo técnicas estadísticas destinadas a describir o a inferir, ¿sí? Y describir lo que ocurre a un conjunto numérico grande de casos de unidades de análisis, y después, en todo caso, si es que así se puede y la técnica lo permite, inferir esas conclusiones desde la muestra a la población, desde el estadístico que describe a la inferencia del parámetro poblacional. Cuando Josefina hablaba, yo estuve pensando en lo que ella decía y noté claramente cómo su unidad de análisis en principio eran las mujeres en situación de violencia de la provincia de Buenos Aires. Fíjense que tenía 3 propiedades esa unidad de análisis constantes. Ser una persona en situación de violencia de la provincia de Buenos Aires y además mujer. Lo que advierte Josefina es que en la unidad de análisis de estas 3 condiciones, ser mujer, estar en situación de violencia y ser de la provincia de Buenos Aires, solamente serían estas 2 últimas. ¿Por qué? Porque ellas mismas nos señalan la variable sexo de la persona que se comunica al 144, que aparece, aunque en minoría, pero aparece el valor de variable, existe, el estado de la propiedad existe, es el hecho de que haya varones. También resalta algunas características, algunas variables que describen el servicio, o sea, que describe lo que ocurre con todos esos llamados. Esos llamados que son atendidos, tiempo de funcionamiento, durante 24 horas al día. La variable tiempo es cuantitativa continua. Nos habla también de por qué llaman las personas, la variable motivo de llamada. Y dice que llaman para pedir, ¿sí?, asesoramiento, llaman en situaciones de emergencia. Es ahí donde tarda menos el llamado. Entonces uno puede empezar a relacionar variables, que lo vamos a ver en la siguiente clase, como el motivo y el tiempo de llamado en estos servicios está relacionado. Cuanto más urgente es la situación, menos tiempo se tarda, porque hay que cortar y enseguida comunicarse con las instancias de la zona donde está la persona con la emergencia. Otras cuestiones por las que llaman es por mal funcionamiento institucional. Eso es, por ejemplo, si una pareja violenta tiene una restricción perimetral y la incumple. Entonces, lo que uno dice es, bueno, ¿dónde están las instancias gubernamentales de control que debían resguardar a esa mujer para que esa persona no se acerque? Y después otro tipo de consultas. Cada llamado dura entre 5 minutos y media hora. ¿De dónde provienen? Otra variable. Esos llamados, hay muchos que son de Lomas de Zamora, La Matanza, La Plata y el resto de otros municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no se consigna de otras provincias? Bueno, porque el servicio es de la provincia de Buenos Aires. Claramente estas variables que tienen un atributo como categoría, como clase, como valor, son variables de tipo cualitativas. Como han visto, sea cual sea el área de incumbencia de nuestro ejercicio profesional, si lo que buscamos es generar un conocimiento que describa lo que le ocurre a una gran cantidad de unidades que queremos analizar, la estadística nos va a brindar las herramientas para poder hacerlo.